Listo, bueno, entonces ya empezamos a grabar nuestra reunión de hoy. Hoy básicamente vamos a realizar dos actividades. En la primera parte vamos a ver la evaluación financiera. Les voy a mostrar como tres formas en las que ustedes pueden realizar la evaluación financiera de su proyecto. Y en la segunda parte vamos a ver un video y vamos a hablar sobre el video porque es importante también analizar todo lo que hemos visto sobre proyectos, sobre un proyecto real. Listo, entonces les voy a compartir mi pantalla para que demos inicio al tema de hoy. ¿Me avisan, por favor, si la están viendo? Que está como muy lento ese internet hoy. Y si me dejan de escuchar, si se escucha entrecortado, por favor me avisan. Sí, profe, sí, sí. Estoy aquí pendiente de la idea. Sí, profe, todo está bien. Listo, perfecto. Bueno, chicos, entonces, lo primero que vamos a hacer es iniciar de una vez ya con el tema de la evaluación financiera. Ah, bueno, no, hagamos otra cosa antes de eso. Vamos a ver un video que es la segunda parte de la clase de hoy. Ya les puse el video en la plataforma, no se los había puesto antes porque la idea es que lo veamos en clase y lo veamos todos, ¿listo? Yo igual les voy a compartir ahorita el link en el chat del grupo. Para finalizar el día de hoy, la idea es que ustedes tomen alguna de las formas que les voy a mostrar para evaluar el proyecto financieramente y le apliquen eso a su proyecto. Eso es lo último que vamos a hacer en cuanto al trabajo nuestro de proyecto. Y ya, después de que realicen esa evaluación, que es, digamos, un ejercicio muy corto, van a tener su proyecto listo. Y aquí en la última parte en la semana 8, en este link que ven aquí que dice proyecto final, ahí me deben subir sus proyectos, preferiblemente en PDF. ¿Listo? Y la próxima semana vamos a hacer una evaluación final de ciclo, pero esa evaluación es una evaluación que tiene que ver, es como más como con la forma y con una autoevaluación que ustedes van a realizar, entonces no se vayan a preocupar por eso. Preocúpense por el proyecto, ¿listo? Y por entregar algo muy bien hecho, muy bien organizado. Recuerden el tema de la ortografía, recuerden el tema de citar las fuentes de donde ustedes extraen información, etcétera. ¿Listo? Entonces quedamos como claros de lo que hay que entregar para la otra semana. Ahora sí, vamos a dar inicio Una preguntita. al tema. ¿Quién me está preguntando? Ah, Valentina, dime. O sea que el proyecto lo entregamos, digamos, cuando inicie la clase lo vamos subiendo, o en el transcurso del día, o... Tienen hasta el mediodía, creo que le puse hasta el mediodía, me el parece. viernes. Déjenme de una vez, miremos aquí. Sí, del próximo viernes. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes terminan el proyecto con lo que vemos hoy. Acá creo que es que me deja ver. Entonces la idea es que, ve, porque no me aparece la fecha. Muchachos, no sé, no me aparece la fecha. Pero es para el mismo viernes. Igual déjenme, yo reviso bien y les mando por el WhatsApp para que no perdamos tiempo mirando esto, ¿listo? Les mando por el WhatsApp la fotico de donde encuentre donde dice cuándo acaba la entrega aquí. ¿Listo? Porque no la veo. Me pongo a cachar de pronto. Listo, ahorita apenas acabe la clase, reviso eso y se los envío. ¿Listo? Ah, bueno, Francisco nos está diciendo que ya él puede ver desde ahí que viernes 2 de octubre. Ah, bueno, listo. Entonces tienen hasta el viernes hasta la medianoche. Perfecto. Así como aparece ahí. ¿Listo? Ahí quedamos bien. Gracias, Francisco. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. La idea de hoy es ver
algunas formas en las que nosotros podemos evaluar financieramente nuestros proyectos. Vamos a ver entonces alrededor de eso 3 conceptos importantes o 3 formas en las que nosotros podemos evaluar nuestros proyectos. Me dicen por favor si están viendo la pantalla. Sí, profe. Bueno, acabo de llegar Shirley, muy bien. Sí, ¿quién me pregunta, Caterine? ¿Cómo estás? Cuéntame. ¿Jorleni ya llegó? Sí, ya llegó. Perfecto. ¿Y la Rojas está por ahí? No la veo. Es que como son tantos, no alcanzo a mirar. Bueno, parece que ya es la única que nos falta. Bueno, listo. Muchachos, entonces lo que vamos a ver son 3 conceptos muy importantes y les traje ejemplos para que les quede más sencillo ver cómo se aplica esto. El primero es el valor presente neto, el segundo concepto la tasa interna de retorno y el último concepto es el periodo de recuperación de la inversión. Yo quiero saber si ustedes ya han visto esto, si lo vieron de pronto en la clase de presupuesto, porque como ustedes ya tuvieron, digamos, acercamiento a estos temas anteriores, quisiera saber si ya conocen de estos temas, si ya los manejan, o si no, si recuerdan, si lo han visto antes. Pues al menos yo, profe, en presupuesto no lo vi. Ni en ningún Profe, pues yo la verdad no recuerdo. No, profe, por mi parte tampoco. Ah, bueno. Ah, listo, perfecto, perfecto. Bueno, entonces la idea es que lo vamos a ver uno por uno y vamos a mirar ejemplos para poder aplicarlo a los proyectos. ¿Listo? Entonces vamos a ver el primero, valor presente neto. ¿Alguien, por favor, que me colabore con la lectura de la diapositiva? Profe, ya le leo. Ah, bueno. Dice, el valor neto presente o valor actual neto es el método más conocido para evaluar proyectos de inversión a largo plazo, ya que permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero, maximizar la inversión y aquí hay una fórmula. Maximizar la inversión. ¿Sigo leyendo o espero una fórmula? ¿O sigo leyendo? Sí, listo, pero todavía no. No, así nomás. Así está bien, Paula, listo. Bueno, entonces, el valor presente neto, ¿cierto? Lo que nos va a brindar es un método para nosotros mirar de qué forma nos damos cuenta si estamos maximizando nuestra inversión. ¿Listo? Entonces, ¿y por qué tomamos la idea de la maximización de la inversión? Porque cuando nosotros invertimos en un proyecto, lo que estamos haciendo siempre es tratando de generar un beneficio, algún tipo de beneficio, ¿cierto? Entonces, uno no invierte en un proyecto para llegar al mismo punto, sino que tiene que haber algún tipo de beneficio. ¿Y por qué nosotros los individuos en la economía, siempre, tanto los productores como los consumidores, buscamos desde nuestro punto de vista la maximización de nuestros beneficios propios y los de nuestras familias? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver el valor presente neto o valor actual neto, ¿cierto? Entonces, esta es la fórmula para hallar el valor actual neto o valor presente neto. Entonces, habla de que hay un I sub 0, que es una inversión inicial previa, más una sumatoria, donde hay unos flujos de efectivo, donde hay una tasa de descuento, tasa de retorno, y un T, que representa un tiempo, un tipo de periodo. Y ese periodo va desde 1 hasta N. No sé si ustedes están familiarizados con este tipo de fórmulas en las matemáticas que han visto. Sí, profe. Pues las fórmulas, sí. Creo que yo vi algo del valor Listo, muy bien. presente, pero no recuerdo si es como esa misma fórmula o... No recuerdo muy bien, pero algo así creo que vi en contabilidad Sí, el valor actual. ajá,
Este es el valor presente neto o valor actual neto, porque es el mismo, ¿listo? Entonces puede ser BVPN o BAN, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esta fórmula? La aplicamos de acuerdo a los datos que tengamos de nuestro proyecto y según el resultado tomamos decisiones, pero entonces miremos cosita por cosita. ¿Qué es este I sub 0? Es el monto o valor del desembolso que la empresa hará en el momento inicial de efectuar la inversión. O sea, es nuestra inversión inicial. ¿Listo? Entonces es como si fuera la inversión cero. El dinero que voy a sacar para empezar el proyecto. Estos FDT que se van a convertir en el F1, F2, hasta FN, dependiendo de la cantidad de periodos con los que ustedes van a evaluar el proyecto, son los flujos netos de efectivo. Representan la diferencia entre los ingresos y los gastos, ¿cierto? Porque el flujo básicamente lo que hace es eso. Digamos que nuestros periodos sean mensuales, ¿cierto? Que esto sea un mes, 2 meses, 3 meses, hasta N meses. Si nuestros periodos son mensuales, entonces nosotros cogemos nuestros ingresos mensuales, le restamos los gastos mensuales y eso me va a dar el flujo, ¿cierto? Entonces, representa la diferencia entre los ingresos y gastos que podrán obtenerse por la ejecución de un proyecto de inversión durante su vida útil. Y esta K de acá, si ven, es la misma, es la tasa de descuento, también conocida como costo o tasa de oportunidad. Es la tasa de retorno, también uno la conoce como la tasa interna de retorno, requerida sobre una inversión. ¿Para qué sirve esa tasa, cierto? Refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente. Entonces, esto ¿qué me indica a mí? Me indica a mí, digamos, que si yo tengo varias opciones de invertir en varias cosas mi dinero, ¿cierto? No solamente tiene que ser en el proyecto que estamos pensando, sino en otra cosa. Yo reviso, ¿cierto? ¿Qué porcentaje de ganancia de alguna forma voy a tener en los dos? Nosotros normalmente todo el tiempo hacemos eso y lo hacemos ya automático. Entonces nosotros a la hora de hacer una inversión decimos, bueno, yo tengo tanto dinero, ¿qué hago con él? ¿Será que más bien lo invierto en esto? ¿O lo invierto en esto? ¿O lo invierto en esto? Y uno mira, ¿cierto? ¿Qué cosas le pueden a uno generar mayor beneficio? ¿Cierto? Porque si ustedes ven ahí habla de la oportunidad perdida de gastar. Entonces es que si yo invierto en una cosa, pierdo la oportunidad de gastar ese dinero que ya gasté en otra cosa, ¿cierto? Entonces nosotros como individuos siempre andamos revisando de una forma como muy automática ya ese tipo de oportunidades, ¿cierto? Nosotros todo el tiempo estamos en esas disyuntivas tomando decisiones entre cómo realizar una inversión. Normalmente no tenemos una sola opción, casi siempre tenemos varias opciones y decidimos por la que nosotros creamos que es la más rentable. Y el N, como ya les decía, significa el número de periodos, ¿cierto? Que va desde 1. El T significa como el tiempo, ¿cierto? Y N es el número de periodos total. Entonces, digamos que si son meses, mi N sería 12 en el caso de un año. O si yo quiero evaluar mi proyecto en 3 meses, el N sería hasta 3, por ejemplo, ¿listo? Pero entonces la idea es que vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Bueno, pero antes del ejemplo, vamos a mirar los criterios de decisión. Nosotros cogemos nuestros datos de proyecto, los ponemos en la fórmula y nos van a arrojar unos datos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que si ese valor presente neto, ese valor actual neto, es mayor a 0, entonces la tasa de descuento elegida generará beneficios. Entonces, ¿qué significa? Que si es mayor que 0, vamos bien. El proyecto me está generando rentabilidad. Si el valor actual neto es igual a 0, entonces resulta que el proyecto de inversión no generará beneficios ni pérdidas, por lo que su realización resultará indiferente. Entonces, si resulta que metemos nuestros datos de proyecto y ese valor da 0, es como si me diera lo mismo a mí gastarme la plata en ese proyecto o no gastármela. Entonces, muchas veces en este punto nosotros podemos pensar en no hacer la inversión porque nos va a dar lo mismo. O puede que pensemos
en hacer la inversión en caso, por ejemplo, de que se trate de que tengamos ya un producto en el mercado y el proyecto sea una estrategia de publicidad especial, ¿cierto? Podríamos decir que el retorno es eh, que esa diferencia, ¿cierto? Entre lo que yo pienso gastar y lo que genera es cero, pero yo podría decir, bueno, puedo realizarlo, puedo utilizarlo, porque tal vez el implementar esa estrategia de publicidad me vaya a rendir otros beneficios mucho después, ¿cierto? Entonces, en esos casos podría servir. Pero normalmente nosotros decimos, bueno, si efectivamente no va a generar ni beneficios ni pérdidas, entonces probablemente no me decida por usar ese proyecto. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta si nuestro proyecto muchas veces pasa la prueba. ¿Por qué? Porque podemos tener algo muy chévere, es cierto, y al realizarle esta evaluación financiera, llega y, por ejemplo, nos da que el valor presente neto o el valor actual neto, que es lo mismo, nos da cero, entonces ya empezamos a pensar, bueno, ¿y si lo hacemos o no lo hacemos? Porque probablemente, pues, no sea la idea de nosotros generar un proyecto para que no haya cambios, para que no haya beneficios, aunque no hay pérdidas, ¿cierto? Y cuando el valor actual neto o presente neto es menor que cero, efectivamente el proyecto de inversión genera pérdidas. Aquí sí decimos definitivamente lo rechazamos. O sea que si ustedes, y se van a encontrar muchas veces con este tema de que se rechaza el proyecto, tendrían que, por ejemplo, entrar a revisar qué es lo que está generando costos excesivos, ¿cierto? O si van a disminuir cierto uso de ciertos insumos y eso, tratar de mirar de qué forma pueden acomodar el proyecto y que nuestro valor presente neto o valor actual neto sea mayor. Aunque no necesariamente pues uno después de plantear un proyecto lo puede modificar. Hay veces que uno lo plantea y funciona tal cual uno lo pensó y resulta que no es rentable. Entonces muchas veces también nos vemos nos vemos abocados a la necesidad de rechazar, de no utilizar y no poner en práctica un proyecto. Hola María Camila. Bueno, listo. Entonces ya con estos criterios de decisión claros, vamos a ver el ejemplo para que quede como Profe, más sencillo entender. ¿Quién me está preguntando por aquí? Natalie. Natalie. Dime, Profe, qué Natalie. pena. Usted puede subir este video hoy, pues este video de la clase de hoy. Es que mira que tengo el internet muy pausado y me ha sacado 2 veces, entonces me he quedado como cortica por pedacitos. Ah, bueno, pero ¿será tu internet o no será el mío? Me dicen por favor si me están escuchando los otros. Yo creería que es el mío, no sé. Sí, profe, se escucha bien. Hemos Ah, sacado, a veces se pausa, pero pues nos está bien por el momento. listo, chicos, pero se los puedo subir mañana. Ahorita mismo no, porque apenas acabé clase con ustedes, tengo otra clase, entonces Ah, no no, sí, alcanzo profe, a tranquila. descargar. Eso sí, listo, entonces se los puedo subir mañana. Bueno, entonces después de ya mirar cuáles son estos criterios de decisión, vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Entonces, nos ofrecen invertir en un proyecto en el que tenemos que invertir 20 millones de pesos. Nos dicen, bueno, listo, hay un proyecto, este proyecto pinta muy bien, necesitamos que usted sea un inversor y que nos ponga 20 millones de pesos. O, por ejemplo, los proyectos que ustedes están realizando. Supongamos que el proyecto ustedes lo contabilizan en 20 millones de pesos. Bueno, y además de eso nos prometen que tras de realizar esa inversión, después de realizarla, el primer año vamos a recibir 4 millones de pesos. El tercer año 7 millones y el cuarto año 10 millones. Digamos que este es un ejemplo de un proyecto en el que lo estamos viendo con temporalidad anual, ¿cierto? Ustedes ya escogen cómo van a hacer esa evaluación de su proyecto. Supongamos que sea mensual, ¿cierto? Pueden decir, o trimestral, ustedes ya
escogen, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Que con los proyectos que ustedes están haciendo, tratemos de mirar eso. ¿Cuánto es el valor total del proyecto y cuánto creen ustedes que van a recibir por ventas, ¿cierto? Y eso no es solamente como que, ay, yo me lo imagino así ya. Efectivamente, todo eso tiene que tener un análisis, ¿cierto? Entonces, ustedes, por ejemplo, dicen, yo planeo recibir el primer año 4 millones de pesos, como en este ejemplo, ¿cierto? Por tal y tal motivo. Bueno, en todo caso, entonces, este es nuestro ejercicio. Invertimos 20 millones, primer año, la idea es que que recibamos 4, segundo año 5, tercer año 7 y cuarto año 10. Y además me dicen que tengo una tasa de descuento o una tasa de retorno, ¿cierto? Que es del 3%, que es como decir nuestra tasa de rendimiento, de qué tan beneficioso va a ser el proyecto para nosotros. Entonces, lo que hacemos es revisar, bueno, ¿y cómo hallamos ese valor presente neto o el valor actual neto? Porque recuerden que es lo mismo, ¿cierto? Y la idea es a partir de ese dato saber si sí realizamos la inversión o no. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es utilizar la fórmula, esta fórmula, y solamente vamos a reemplazar los datos. ¿Listo? Listo, entonces tengo mi inversión inicial, ¿cierto? Que son 20 millones y va negativo. ¿Ves? Porque es como el gasto inicial que voy a hacer. Bueno, perdón, no. Inversión, porque inversión es diferente de gasto. Entonces son 20 millones de pesos. Y recuerden que en este caso, de este ejemplo, estamos hablando de que hay una temporalidad anual. Ustedes escogen su propia temporalidad o si quieren usan la anual. Entonces esto va a ser respecto al primer año, ¿cierto? Los 4 millones que me dijeron que iba a recibir el primer año. Esto va a ser respecto al segundo año, esto respecto al tercer año y esto respecto al cuarto año. ¿Listo? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces miren, aquí están los flujos, ¿cierto? Profe, qué pena. El 0,03, ¿de dónde lo saqué? Sí, ya vamos para allá. Listo. Entonces, estos son los flujos, ¿cierto? Y aquí me dice la fórmula que va un 1 más K. Y K resulta que es la tasa de retorno, ¿cierto? Como me dijeron que era 3%, yo la escribo en términos de decimales, no en términos de porcentaje. Y es lo mismo, ¿cierto? Ya sabemos que el 0,03 es lo mismo que 3%, porque si yo quiero volver este porcentaje, lo único que hago es multiplicar por 100, ¿cierto? Y ponerle el porcentaje. ¿Listo? Sino que lo pongo en términos de decimales, porque aquí también estamos hablando de decimales y todo tiene que quedar en las mismas unidades, ¿cierto? ¿Listo? Y profe, no entendí que ese 0,03 es que, Es este 3% que nos dijeron acá, que es este mismo K de acá, ¿cierto? O sea que es nuestra tasa de descuento o tasa de retorno o tasa de ok, ok, oportunidad. ok, ¿Listo? ok, Profe, una ok. pregunta. ¿Quién me está Y, preguntando por acá? yo, Sí, hola, Caterina. Dime. hola, profe, una pregunta. Y esa tasa, bueno, en este caso nosotros tenemos ya como tal, como es un presupuesto pues planteado. Y esa tasa nosotros, ¿cómo la sacamos? O, No hay forma como efectiva de sacarla. Vamos a terminar de ver el ejemplo y después de terminar de ver el ejemplo, podemos de sí, pronto tomar una idea. Yo les podría decir, no, hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta para revisar esa tasa. Por ejemplo, el tema de cuánto podría ser la inflación los próximos años. Pero digamos que como estamos hablando del futuro, ¿cierto? Y nosotros no conocemos qué es lo que va a pasar en el futuro, tenemos que tener una aproximación de cuál es esa posible tasa de descuento que podamos sacar. O sea, es algo como muy complicado de uno ok. sí, como que no es, digamos, como que haya una fórmula y que yo la pueda sacar así tan sencillamente, no, hay un montón de factores que van detrás de esa tasa. Igual,
Lo siguiente que va después de este ejemplo es hablar de la tasa interna de ¿Será que retorno. tocaría como tratar de asignarla a nosotros mismos o algo así o qué? Profe, Exactamente. podríamos para el efecto del ejercicio colocar como un valor mínimo o máximo para nuestros proyectos, o sea, determinarlo juntos acá en Ajá. clase, o, perdón, soy Tatiana, lo que pasa es que con mi correo no me dejó, no escuchaba nada. Em, pues como para determinar y aplicar a nuestros proyectos que digamos, ok, vamos a trabajar bajo este margen, ya ustedes ubíquense entre estos y estos, pero como para efectos de como tal el trabajo. Pero ustedes escogen, o sea, yo no me voy a preocupar por exactamente qué tasa escojan, ¿sí? Yo no les voy a hacer, porque para hacer un análisis de la tasa yo creo que habría que hacer otro proyecto, ¿sí? La idea es que ustedes escojan y que traten de ser como realistas nomás, pero no se vayan a preocupar como por la elección de esa tasa. Digamos que no es algo que sea como muy esencial, porque lo que yo necesito es ver, ¿cierto? Como el proceso que se ha hecho de proyecto, ¿cierto? El análisis que ustedes hacen a partir de los resultados, ¿listo? Entonces, por ejemplo, entonces, uno podría decir que puede comparar su tasa con la de la que brinda UCDT, ¿cierto? Entonces, si yo meto mi dinero al banco y me están diciendo, el banco me promete un 4% anual de un 4% mensual del dinero que yo ingrese, ¿cierto? Ese puede ser un referente. Entonces nosotros podemos decir, bueno, utilicemos una tasa parecida a la que ofrezca el banco. ¿Por qué? Porque si me va a dar lo mismo meter la plata en el banco que invertirla en el proyecto, pues entonces la meto en el banco, digámoslo así. ¿Por qué? Porque pues está en el banco, está quieta y yo no me estoy desgastando organizando pues realizando un proyecto que me va a rendir la misma tasa del banco, ¿cierto? Entonces, esa podría, por ejemplo, ser como un tope que ustedes pueden tener en cuenta a la hora de fijar esa tasa de descuento. ¿Listo? Profe, pero esa tasa no es como la rentabilidad. Sí, es algo así como la rentabilidad, exactamente. Por eso te digo el ejemplo del CDT, Jorlen. O sea, nosotros cuando ponemos un dinero en un CDT, ¿cierto? Esperamos que el CDT nos rinda nos brinde alguna rentabilidad, ¿cierto? Y casi siempre le dan a uno una tasa, le dicen, bueno, nosotros le vamos a dar el 4, el 5, el 7, depende del banco, depende si es en una cooperativa, bueno, depende en donde usted vaya a poner el CDT, ¿cierto? Entonces, nuestro proyecto debería ser más rentable que meter la plata en un CDT. Entonces, digamos que nuestro proyecto debería dar una rentabilidad del 10, del 20, ya ustedes escogen, ¿cierto? Esa debería ser la tasa nuestra. Eso está ligado directamente con el valor del precio del producto. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo un tema de una mercancía puntual y yo sé que mis costos son tanto y yo pretendo que mi utilidad después del costo sea, no sé, el 30%, entonces yo coloco esa tasa, sería ese 30%. Esa podría ser, ese por ejemplo es un análisis, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que detrás del proyecto no hay solamente la venta, ¿cierto? Sino que, y tenemos que tratar de proyectar la tasa a futuro. Entonces no seamos como tan exactos. Pensemos, por ejemplo, tú dices que el 30%, entonces diríamos, bueno, seamos un poquito pesimistas, bajémosle un poco en caso de que tenga, eh, que tenga, que tenga, digamos, como Alguna altercado. afectación como, así como el COVID, digamos. Exactamente, ¿cierto? Y Okay. cosa de que yo me permita poder tener movilidad y ser como muy, Realista, ¿cómo dijiste? realista. Sí, muy realista, para que no nos coja, digamos, siendo demasiado optimistas y luego tener problemas a la hora de afrontar cualquier situación. Entonces, todos esos análisis sirven para uno decir, bueno, esa es la tasa que yo le podría proponer, que podía proponer para mi proyecto. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno, si ustedes ven aquí lo Profe, que... qué pena. Yo tengo una Hola, Miguel. pregunta. Hola. Miguel. Profe, digamos, la rentabilidad de la que habla ahí, ya tiene en cuenta los gastos, o sea, ya está depurado los gastos y la inversión como tal. O sea, un ejemplo, esos Sí. 4 millones a mí me quedan
ya libres. Sí, esa es la idea, exactamente. O sea, yo tengo que hacer el cálculo suponiendo que estas tasas proyectan que a futuro eso es lo que me va a retornar. Y si usted lo Sacando está haciendo, gastos. sí, todo tiene que quedar, como lo que nos propuso ahorita Tatiana, ¿cierto? Ujú. Entonces, ella coloca el precio del producto y proyecta unas ventas, ¿cierto? Y proyecta que le va a quedar un 30%, ¿cierto? Pero porque ya hizo, digamos, que le da cuenta de servicios, de todo lo que, por ejemplo, impuestos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto. Ah, y otra pregunta, profe, ¿y esa tasa yo la puedo variar? Digamos, el primer mes, pues obviamente yo no voy a recibir, no voy a tener ese porcentaje de utilidad a como lo voy a tener en el segundo mes o en el tercer mes. No, según la fórmula no lo podemos hacer. O sea, por eso es que debemos tratar de poner una tasa de modo que sea como una tasa que prevea lo que va a pasar en el futuro. Aunque es igual acá, ¿cierto? Ustedes ven que es la misma porque es que la fórmula es así. Eso sí no lo podemos cambiar porque si no estaríamos calculando otra cosa diferente. Entonces, aunque esto es igual, ustedes ven que aquí es diferente, ¿cierto? Los flujos son distintos. Porque Sí. yo proyecté a la hora de poner esa tasa que esos flujos van a cambiar. ¿Listo? Entonces tiene que ser la misma y tenemos que elegirla de forma que sea muy predictivo. Profe, Dime, Paula. Miguel, qué ¿listo? pena que se escucha como todo Sí, distorsionado. profe. Entonces, Lo que ¿Me pasa es que escuchan bien? Lo que Miguel, pasa lo que pasa es que Miguel es había dejado el micrófono abierto cuando la profesora contestaba y tenía como muy alto el volumen, entonces escuchaba el eco. Entonces lo que tenemos que hacer doble. es tratar de que cuando le hagamos una pregunta y la profe esté hablando, pues cerrar nuestro micrófono para que no haya interferencia así en la clase como lo que pasa ahora. Listo, pero me están escuchando bien ahora, ¿sí? sí, ahora sí ya. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces aquí sencillamente a ver quién está por acá. Jorleni, dime. Digamos en el caso de nosotros tenemos dos formas de comercializar el producto. Una Ujú, que es al por mayor y otra que es a usuario final, o sea, por unidad. Entonces, ujú. en ese caso tendríamos dos rentabilidades diferentes. Entonces, ahí, ¿cómo haríamos? Una para un producto y la otra para el otro. No porque ustedes no saben, ¿cierto?, cuál va a ser el volumen o digamos que van a pensar que van a vender más al por mayor, diría yo, ¿cierto?, que al por menor, que al menudeo. Entonces, si tengan diferentes precios y diferente, entre comillas, rentabilidad, yo les diría que en ese caso uno escoge la que brinde menor rentabilidad. En este caso es preferible ser pesimistas a ser optimistas y obtener de pronto, y tener al final de pronto pérdidas, ¿no? Entonces, en ese caso les diría yo, escogemos la que tenga menor rentabilidad y con esa se trabaja. Ah, listo. Listo. Bueno, muchachos, acá ustedes como ven, básicamente lo que hacemos es álgebra. Acá solamente realizamos ya, puede ser en la computadora o en Excel, el cálculo. Ah, bueno, aquí, estos numeritos. Este está elevado a la 1, por eso no se pone nada. Acá está elevado a la 2 porque los periodos son importantes, ¿cierto? Esto significa el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4. Si usted lo van a hacer por meses, también puede ser el mes 1, mes 2, mes 3, mes 4 y en ese caso los flujos son los mensuales, ¿listo? Y la tasa que ustedes escojan es la misma, ¿cierto? Porque esa flexibilidad, si no nos las permite este método. Y al final vamos a obtener un valor. Para este caso, de este ejemplo, el valor es de 3.887.337. O sea que hubo un valor presente neto o un valor actual neto de 3.800.000. ¿Qué significa entonces según lo que nosotros vimos por aquí? Según nuestros criterios de decisión. Bueno, es positivo. Efectivamente, entonces la tasa de descuento elegida, que en este caso
me estaban diciendo que era 3% que me estaban ofreciendo, me genera beneficios. ¿Listo? Entonces, podemos decir que podemos invertir esos 20 millones, a no ser de que tenga otra forma o tenga otra propuesta de inversión que me brinde otro valor actual neto o valor presente neto mayor, ¿cierto? Si tengo que elegir, por ejemplo, entre dos, yo diría, bueno, entonces me quedo con la que me brinde el valor actual neto mayor. ¿Listo? Bueno, entonces ese es un método de uno saber si elige o no elige un proyecto. Otro método es mirando únicamente esa tasa interna de retorno, que es esa K, esa misma K que vimos acá, por aquí, esta K de aquí. ¿Listo? Entonces puede ser otra forma, no es entonces la tasa interna de retorno. Entonces la tasa interna de retorno, bueno, alguien que me colabore con la lectura para yo no hablar tanto sola. La La, tasa interna de retorno es un porcentaje que mide la viabilidad de un proyecto o empresa, determinando la rentabilidad de los cobros y pagos actualizados generados por una inversión. Resumen, es la tasa de un descuento que hace el valor actual neto, ¿sí? Igual Ajá, a cero. sí, exactamente. Entonces, esta es nuestra tasa que nos va a decir en términos de porcentaje, por cuando hablamos de tasas, estamos hablando de porcentajes, qué tan rentable es mi proyecto, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo anterior nos estaban diciendo que invertir ese dinero, esos 20 millones, me iba a generar una rentabilidad del 3%. El cálculo de esta tasa interna de retorno es la que me va a decir cuándo ese valor actual neto es igual a cero. O sea que vamos a estar en este punto. ¿Cierto? El proyecto de inversión no generará beneficios ni pérdidas. ¿Para qué me sirve hallar esa tasa? ¿Sí? Porque muchas veces a ustedes les van a dar, como en el caso del ejemplo, la tasa y van a decir, bueno, en este proyecto tiene calculada que va a generar una inversión va a generar que un beneficio de tanto, ¿cierto? Entonces la tasa de descuento va a ser tanto, se la dan a uno, ¿cierto? O hay veces que uno no la tiene, como en el caso de ustedes, y entonces intentamos mirar cuál es esa tasa que nos sirve. Pero ¿por qué cuando el valor actual neto es igual a cero? Porque la idea es mirar el límite. Mirar, ¿cierto? ¿Cuál es la tasa, como decir, mínima? Es un límite en la que yo puedo decir, bueno, si es mayor, excelente, voy a tomar el proyecto, me gusta, voy a hacer tal inversión. Pero si es menor, entonces de ese límite yo diría, no, mejor no lo hago, ¿cierto? Porque hay otras cosas que me pueden brindar mayor rentabilidad. Entonces, eso también lo vamos a ver a partir de un ejemplo para que quede un poco más claro, ¿listo? Bueno, entonces se supone que esa tasa es la que hace mi valor actual neto igual a cero. Esta es la fórmula de esa tasa. Entonces, tengo el valor, que esta es la misma fórmula del valor presente neto o del valor actual neto, pero igualada a cero. ¿Qué se supone que es lo que hace esta tasa? Despejar de esta ecuación esta i, ¿cierto? El despeje de esta ecuación depende, por ejemplo, de cuáles sean la cantidad de periodos, etc. O sea que no es sencillo desde el punto de vista matemático hacer el despeje de esta ecuación. Entonces la vemos solamente así, como la que hace que ese valor actual neto o valor presente neto se iguale a cero. Entonces, matemáticamente, ¿qué es lo que se hace? ¿O qué es lo que hace el Excel? Él hace cálculos y nos despeja este valor, este i, que en el caso en la fórmula de más arriba lo llamamos una K, pero es lo mismo, ¿cierto? Bueno, entonces veamos el ejemplo para que nos quede como más clara la cosa. Tenemos un ejemplo muy similar al primer ejemplo. Entonces suponemos que quiero iniciar un negocio
y que necesito una inversión inicial de 20 millones, como los proyectos que ustedes están planteando. Y calculo tener los siguientes ingresos anuales. Entonces, 4 millones el primer año, lo mismo que planteamos en el ejemplo anterior, ¿cierto? 5 millones el segundo año, 7 millones el tercer año y 10 millones el cuarto año, pero en este caso no me están diciendo, bueno, y si usted invierte en este proyecto, la tasa de descuento o tasa de rentabilidad es del 3%. Esta vez no me la dieron, solamente me dieron estos datos. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a utilizar Excel. Toca utilizar Excel porque digamos que no podemos perder el tiempo haciendo un despeje matemático acá, que es supremamente engorroso en el caso de que tengamos muchos periodos. Y pues si las herramientas informáticas no lo permiten, pues hay que usarlas. Bueno, entonces lo que hacemos es elaborar una tablita. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos, vamos a ver si la puedo agrandar un poquito más. Me dicen si están viendo o si se ve muy pequeño. Pues se ve, sí, bien. Donde dice valores casi no se ve. Donde dice valores, aquí, ¿no ven estos números bien? No, sí, en el cuadro del medio. Ah, ya, pero eso es una fórmula. Ah, ya. Eso significa una casilla. Listo, bueno, entonces, a ver si lo puedo de pronto agrandar más bien otro poquito. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es armar un cuadrito con los periodos y con esos flujos de caja que voy a tener cada año o cada mes, cada periodo. O sea, depende del periodo que ustedes escojan. En el caso del ejemplo, el periodo es anual, entonces tengo un año 0, un año 1, 2, 3 y un año 4. En el año 0 es en el año en el que yo realizo la inversión. Entonces, por eso dice menos 20 millones. Y en el año 1, entonces empieza a retornar la inversión, ¿cierto? Entonces empieza a retornar y retornan 4. En el año 2 tengo un flujo de 5 millones, en el año 3 de 7, en el año 4 de 10, listo. Entonces, ¿cómo calculamos la tasa interna de retorno? Sencillamente ponemos igual, ustedes escriben TIR y seleccionan la columna de flujo de caja. En este caso, dice que va desde la columna, desde la casilla B8, desde la celda B8 hasta la celda B12. ¿Listo? Y aquí aparece este cuadrito, celda B8 a la celda B12, y le da uno a aceptar, y listo. Eso es todo. Y ya Excel se encarga de realizar el cálculo con esa fórmula que vimos ahora. Y nos genera, en el caso de este ejemplo, que la tasa interna de retorno es de 10%. ¿Listo? Esa es otra forma. Jorleni, ¿estás por ahí? En estimar no se coloca nada. No, nada, 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 nada. Deja en blanco. ¿Listo? Y automáticamente cuando te va a aparecer el dato acá. Entonces, nuestra tasa interna de retorno con estos datos que tenemos es del 10%. Esta es otra forma en la que ustedes pueden calcular sus tasas. Y con esas tasas pueden calcular sus valores presentes, si quieren, porque recuerden que a partir de la tasa interna de retorno, de solo mirar la tasa interna de retorno, podemos tomar también decisiones de si un proyecto es viable o no. ¿Listo? Entonces, aquí sería como la idea que ustedes calcularan muy bien o intentaran calcular muy bien cuáles podrían ser sus futuros flujos de caja. Si ustedes ven, también depende mucho de que nosotros lastimosamente pues no conocemos qué va a ocurrir en el futuro, ¿cierto? Y que tenemos que ser muy previsivos y no ser muy optimistas a la hora de prever cómo van a ser esos futuros flujos de caja para que me quede bien calculada la tasa interna de retorno o al menos se acerque bastante real. ¿Listo? Bueno, entonces en ese caso dio 10%, en el caso del ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos la oportunidad de invertir en este proyecto que me dijeron. Y este proyecto
tiene una tasa interna de retorno del 10%, pero a la vez el banco me ofrece. Una pregunta, Dime, Valentina. esa TIR solo la podemos calcular con Excel. Sí, Ah, sí señora, porque se complican donde la vayan a calcular a mano. bueno, profe, ¿Por gracias. qué? Porque escoge esta fórmula de acá, ¿cierto? Y esta fórmula de acá, cuando usted le ponga los periodos, se vuelve una cosa larga porque esto es una sumatoria. Y luego de ahí, despejes ahí, con ese poco de potencias. No, eso es una cosa que definitivamente no vale la pena, digamos, perder el tiempo haciendo eso si Excel lo hace. Es demasiado, demasiado engorroso. A no ser de que uno tuviera un periodo o 2 periodos, pero no tiene chiste pues hacerlo como con tan poquitos periodos, porque la idea es mirar hacia el futuro. Bueno, entonces la calculamos y supongamos que tenemos esa oportunidad, ¿cierto?, de invertir en este proyecto, en este negocio, pero a la vez el banco me está ofreciendo un producto financiero que dice que es de bajo riesgo y con 5% de interés. Bueno, entonces, ¿qué decisión tomamos? Entonces, como la TIR de este negocio es de 10%, entonces tomo la decisión de invertir en este proyecto, no de llevar la plata al banco. ¿Por qué? Porque efectivamente yo analizo la diferencia entre los porcentajes, ¿cierto? Si invertir a mí en el proyecto me va a rendir una tasa del 10 y poner el dinero en el banco me va a rendir una tasa de 5, entonces yo me quedo con la inversión del proyecto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque va a tener una mayor rentabilidad. ¿Listo? Entonces, esta es otra forma, a partir de análisis como estos, de tomar decisiones de invertir en el proyecto. Entonces, ustedes también pueden coger su proyecto y calcularle una TIR aproximada y con esa ya toman una decisión. Esta es una forma de evaluar financieramente un proyecto. Listo. Otra forma en la que nosotros podemos evaluar nuestro proyecto es mirando lo que se llama periodo de recuperación de la inversión. Valentina, por ahí estás, Jiménez, que estabas que leías para que me colabores con la lectura de esta diapositiva. El periodo de recuperación de la inversión, PRI, es un indicador que mide en cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente. Puede revelarnos con precisión en años, meses y días la fecha en la cual será cubierta la inversión inicial. Listo, entonces esta es otra forma de yo mirar si elijo una opción o otra opción, porque la idea de esta evaluación que hago a partir del periodo de recuperación es saber cuándo voy a recuperar la inversión. ¿Listo? ¿Cómo se calcula? Entonces tenemos la siguiente fórmula, donde tenemos que A, esta de aquí, es el año inmediato anterior en que se recupera la inversión. O sea que si recupero la inversión en el 2025, entonces este año A será el 2024, por ejemplo. ¿Sí? Tengo B, aquí tengo en este paréntesis una B, que la B es la inversión inicial que voy a realizar, menos el flujo efectivo acumulado del año inmediato anterior en el que recupero la inversión, ¿cierto? Entonces, miro cuál es ese flujo efectivo acumulado, ya vamos a hacer un ejemplo también para que nos quede más sencillo, y resto estos dos, y aquí tengo la primera parte de esta división, y esto lo divido sobre D, que es el flujo de efectivo del año en el que recupero la inversión. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esta fórmula? Lo que vamos a mirar, básicamente, porque esto nos sirve como para comparar, vamos a mirar un ejemplo. Entonces, supongamos que tengo lo siguiente. Yo ya tengo una empresa y estoy decidiendo entre comprar 2 máquinas, una máquina A o una máquina B. Entonces, estimo los siguientes flujos de efectivo. Tengo aquí mis años desde el 0 hasta el 5. Tengo la máquina A. La máquina A requiere una inversión inicial de 5 millones y va a ir entrando el siguiente dinero. Eso es un ejemplo, ¿listo? Entonces, supongamos que el primer año
son 500.000, el segundo año por el uso de la máquina va a ser 1.000.000, el tercero 1.000.000, el cuarto 2.000.000 y el quinto 3.000.000. Pero si yo invierto en la máquina B, que cuesta 2.500.000, por eso el negativo, porque es la inversión inicial, entonces va a ir retornándome de alguna forma el dinero de esta forma. Entonces dice el primer año 500, el segundo año 1.500.000, tercer año 1.500.000, cuarto año 1.500.000 y en el quinto año 2.000.000. Entonces esto nosotros como investigadores de proyectos tenemos que intentar calcularlo, saber cómo prever, igual que en el ejercicio anterior, prever cómo podría ser ese flujo de efectivo, ¿cierto? Cómo es que se va a cómo se van a compartir cómo se van a compartir esos ingresos y esos gastos. Bueno, entonces, tanto para la máquina A como para la máquina B. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que hacemos es calculamos los flujos de efectivo y calculamos ese PRI. Si ustedes ven acá, me dicen que también ven los numeritos. ¿Sí es suficientemente grande? Pues yo creo que la puedo agrandar otro poquito más. Sí, profe, sí se ve. Perfecto, bueno. Entonces aquí tengo mi máquina A, aquí tengo los flujos que acabamos de ver, solamente que los puse no en columnas, sino en filas, ¿cierto? Perdón. Y aquí vamos a ver los flujos acumulados, ¿cierto? Entonces tengo 5 millones, pero ingresan el primer año 500, entonces ya son 4.500 porque digamos que voy sumando, ¿cierto? Aquí ingresó 1.000.000, bueno, entonces voy de alguna forma, voy poco a poco recuperando mi inversión, ¿cierto? Eso es lo que me muestra el acumulado. Entonces el tercer año serán 2.500.000, el cuarto año serían menos 500 y el quinto año ya estuvo listo, ya recuperé la inversión y estoy empezando a recibir ganancias, digámoslo así. Lo mismo hacemos con la máquina B. Entonces tengo el flujo proyectado y aquí está el flujo acumulado, ¿cierto? Año 0, pues es el mismo. Año 2, bueno, ahí voy recuperando, recuperé 500.000, ya recuperé 1.500.000 más, entonces tengo que todavía me faltan 500 para recuperar la inversión. Y aquí, cierto que ya empieza a ser positivo, ya recuperé la inversión, de aquí en adelante, muy bien, voy recuperando la inversión. Entonces hacemos el análisis, sacamos el PRI de las dos máquinas para saber cuál es la que me conviene comprar en términos de recuperación de la inversión. Entonces, cogemos la máquina A, ¿cierto? Decimos que el año 4 es el año inmediatamente anterior a recuperar la inversión, ¿cierto? Entonces, como vimos aquí, nosotros recuperamos la inversión aquí ya, ¿cierto? Porque ya empezamos con números positivos. Entonces, el inmediatamente anterior va a ser el año 4. Entonces, es un 4, ¿sí o no? Aquí dijimos que esto era el B menos C, ¿cierto? Que era la inversión menos lo que iba acumulado en recuperación, que era la C, porque era un año antes un año antes de la recuperación de la inversión. Entonces, aquí en el año 4, ¿cuánto dinero he recuperado del invertido? Ahí en el año 4. Muchachos, Profe, ¿cómo es la pregunta? ¿cuánto dinero he recuperado? ¿Cuánto dinero he recuperado de la inversión inicial en el año 4? Para la máquina A. No, pues todavía le falta por recuperar 500. O sea que ha recuperado 4.500. Sí, pero hasta el momento todavía falta, ¿cierto? Pero hasta el momento, ¿cuánto?
4.500, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son 2 más 1, 3, más 1, 4, más 500. Hasta el momento llevo acumulado 4.500, ¿cierto? Porque ya en el quinto año ya recuperé la inversión, porque mire que la inversión fue de 5 millones, ¿no? Entonces serían SB, B menos C de la fórmula es este 500, que ¿qué significa? Los 5 millones menos los 4.500, eso da 500, que son estos 500 que encontramos aquí. ¿Listo? Entonces van a ser estos 500, no negativos, positivos, sobre el flujo, pero ya no acumulado, sino el normal del año en el que recuperé la inversión. Entonces, este es el año en el que ya recuperé la inversión, el año 5. Entonces, es este flujo. ¿Listo? Entonces, son 3 millones. Listo. Entonces, retomemos. 4 es el... Espérame que se me sacó el mouse. Me perdió. El de acá. Bueno. Este 4 se refiere a este 4, ¿cierto? Un año antes de recuperar la inversión. Estos 500 se refiere a este flujo acumulado, a estos 500, que resultan de la resta de esos 5 millones de inversión inicial menos los 4 millones 500 que en este año 4 ya he recuperado, ¿cierto? Sobre estos 3 millones que son el flujo normal en el año en el que ya se recuperó la inversión. ¿Listo? ¿Y qué hacemos con eso? Álgebra. ¿Cierto? Hacemos la división, luego la suma, y eso da 4,16. Como estoy hablando de años, el periodo es años, acá van a ser años. Si su periodo son meses, acá serían meses. Si son semestres, serían semestres, ¿sí? Depende del periodo que ustedes escojan. Bueno, listo. Y lo mismo hacemos con el caso de la máquina B, ¿cierto? En este caso vamos a mirar cuándo es que recuperamos la inversión. Entonces aquí estamos negativo, 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 positivo. Este año, ¿cierto? El año 3 es el año en el que recuperamos la inversión. Entonces aquí, ¿cuál va? Un año antes de ese año, ¿cierto? Por eso es el año 2, 2, listo. Más, vuelve y juega, ¿cierto? Miramos esa diferencia entre la inversión inicial y lo que lleva de recuperado en ese año 2. Para no ponernos a hacer restas como la que hicimos al inicio, de una vez cogemos el flujo acumulado que son 500. ¿Listo? Y son estos 500 sobre el valor del flujo normal en el año en el que recupere la inversión, ¿cierto? Como recupere la inversión en el año 3, entonces es este valor el que va aquí abajo. ¿Listo? Y realizo el álgebra. Divido, sumo, y eso me da 2,33 años. Supongamos que mi empresa, para evaluar cuando compra maquinaria o cuando hace cualquier tipo de inversión, porque esto puede ser cualquier tipo de inversión, ¿cierto? Para tomar decisiones, plantea que la recuperación de la inversión debe ser siempre menor a 5 años. Supongamos, porque esas son cosas que ustedes tendrán que plantear con sus equipos de trabajo y depende de las particularidades de su proyecto. Supongamos que es menor a 5 años, o sea, ustedes esperan que hasta máximo, máximo, máximo 5 años se recupere la inversión inicial de su proyecto. Entonces, analicemos eso desde ese punto de vista. Si ustedes lo ven así, ambas máquinas cumplen ese criterio, ¿cierto? Porque ambas me recuperan la inversión antes de 5 años. Pero, en este caso, nosotros diríamos que es mejor la que me recupera la inversión mucho antes, desde el punto de vista de la recuperación de la inversión, ¿cierto? Porque ya, pues, podríamos entrar a analizar cuánto es la duración de la máquina que me valió 5 millones,
cuánto es la vida útil de esa máquina en comparación con la vida útil de la máquina de 2.500.000, ¿cierto? Entonces ahí entran a jugar también otros factores. Pero desde el punto de vista de la recuperación de la inversión, podemos verlo así. Entonces también podemos analizar nuestros proyectos mirando cuánto tiempo se van a demorar en recuperar ustedes esas inversiones. Y si a ustedes les parece que es, digamos, razonable ese tiempo que les va a arrojar ahí. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo la ven? No, profe, yo creo que pues ya a uno le toca es como sentarse y analizar como el presupuesto, me imagino, para poder calcular todo eso. Y recuerden que ustedes tienen que hacer la evaluación financiera de su proyecto. Bueno, aquí les dejo los datos bibliográficos. ¿Cuál es la idea? Que escojan uno de los 3 métodos, no vayan a hacer los 3, para efectos de, digamos, de sencillez, pues porque ya estamos a una semana de acabar, ¿cierto? Entonces, calculen el valor presente neto y ustedes supongan una tasa interna de retorno, o calculen su tasa interna de retorno, o calculen su periodo de recuperación, y a partir de eso, ustedes sacan una conclusión y dirán, esperamos que, ¿cierto? Que las conclusiones sean, mi proyecto efectivamente es viable, ¿no? Que es lo que esperaríamos todos. Entonces, escogen uno de estos 3 métodos, lo aplican a su proyecto y eso es lo último que va en lo que me van a entregar a mí dentro de 8 días. ¿Listo, muchachos? ¿Es claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí iría como el tema de la evaluación financiera con estos 3 métodos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, como también por cambiar un poco como la dinámica y porque no les quiero como ya meter más tema porque ya es bastante lo que tienen que adicionar al proyecto. La idea es que vamos a ver un video. Bueno, sí carga esto. ¿Me están viendo, muchachos? ¿Bien? ¿Me están Sí, escuchando profe. bien? Ah, bueno, perfecto. Sí, profe. Entonces yo les puse aquí para los que quieran abrir desde su plataforma este video que se llama Insight. Este video Insight trata sobre la compañía Lego, que si ustedes ven, muchas veces lo que nosotros hacemos al plantear un proyecto es crear una empresa, ¿cierto? Como lo que estamos haciendo ahora, creamos empresa. Entonces, tiene como unas partes muy interesantes porque resulta que Lego se ha posicionado como una de las marcas de juguete más reconocidas a nivel mundial y ha tenido crisis, ¿cierto? Entonces quiero que veamos el video y le pongamos mucho cuidado al tema de cómo es que Lego sale de la crisis y qué cosas son importantes a la hora de tomar decisiones dentro de nuestros proyectos, porque ustedes como futuros contadores, administradores, van a tener estrecha relación con la toma de decisiones y esas decisiones pueden hacer que una empresa crezca o que una empresa desaparezca del mercado. ¿Listo? Entonces es algo que quiero que revisemos antes de terminar la clase. Entonces, les voy a compartir en el chat el link porque pues yo lo voy a poner a rodar, ¿cierto? Aquí, pero creo que no se escucha y se ve lento, entonces la idea es que yo les comparto el link y cada uno desde su casa se va a tomar son como 25 minutos para ver el video, ¿listo? Y en 25 minutos nuevamente nos vemos para hablar del video, ¿listo? Y tomen notas sobre lo que les parezca interesante, porque la idea es que todos charlemos sobre los puntos que a ustedes les pareció como concretos e importantes a la hora de evaluar, de mirar, ¿cierto? Si un proyecto es viable o no es viable. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahí quedó el link.
Yo igual lo voy a poner a rodar acá, ¿sí? Porque yo me lo voy a volver a ver. Pero cada uno inténtelo ver desde su casa para que no tenga problemas con la velocidad y eso, ¿listo? Y en 25 minutos regresamos. Está muy lento. Profe, a mí no me quiere cargar. Paula, y si te sales un momentico, y si te sales un momentico, intentas ver el video. En este momento los chicos se encuentran viendo un video. Bueno, muchachos, yo voy a continuar reproduciéndolo. Recuerden que cada uno desde sus casas es mejor que lo vea cada uno aparte porque por aquí se ve como muy lento. Paula, ¿pudiste? Profe, era yo Ah, lo puse desde el computador. Desde el celular, perdón. sí, esa es otra forma también. Perfecto, listo. Entonces la idea es que continuemos. Aquí lo voy a reproducir y seguimos viendo el video. Trouncing Toymaker rivals
Listo, chicos, ¿ya todos acabaron de ver el video? Sí, profe, ya se va a acabar. Ah, bueno, demos unos minuticos más para que todos terminen. Listo, profe. Pues a mí ya se acabó. Muy bien. Yo creo que ya todos estamos casi por acabar, ¿cierto? Me avisan cuando ya hayan acabado, por favor. Muchos por terminar, por fin.
Instantes por terminar el video. Bueno, chicos, yo creo que lo que ya han terminado, nos pueden ir compartiendo sus apreciaciones, qué les pareció el video, si les pareció como productivo dedicar el tiempo a enterarse de este tipo de proyectos. Pues, profe, a mí me pareció muy interesante en el sentido de que ver que ellos arrancaron muy bien y todo, pero que perdieron el rumbo. Ya después como de 4 años ellos perdieron el rumbo del negocio que ellos tenían y en vez de generar rentabilidad estaban perdiendo mucho dinero porque hacían muchos juguetes, pero no, o sea, como que no sabían para dónde ir ni qué hacer en ese momento. Entonces es ver también que no solamente es tener un negocio y pensar que son cosas importantes, ¿cierto? Y eso, y no es solamente pensar que porque yo tengo un negocio y me está yendo bien, entonces ya como que dejo de interesarme, pues a lo que me dio a entender ahí es que dejó como de interesarse en lo que estaba haciendo para los niños. Entonces como que perdieron ese enfoque y el enfoque de ellos era satisfacer a los niños y a sus padres. Profe, es que tal vez se dejaron llevar como por el dinero, por la emoción de que les estaba yendo bien. Entonces, claro, como que se desenfocaron de ese lado y por eso fue que desmejoraron las ventas, porque igual estaban haciendo la misma producción, según lo que entendí. Y por tomar malas decisiones, ¿cierto? Estaban haciendo... Eso. En esa parte ellos estaban haciendo la misma producción, pero mire que cuando llegó este administrador, el nuevo, pero no me acuerdo del nombre, por aquí lo anoté. Difícil de pronunciar. Morgan Steinway. Morgan, él llegó ahí y mire que él se enfocó fue en preguntarle a los niños, bueno, si es una empresa que les ha dado Lego, es una marca importante, ha vendido muchísimo, ¿por qué está en estos momentos así? Y mire que él se enfocó en reunir como la opinión de los niños, de sus padres, o sea, incluyó muchas cosas él ahí como para volver a arrancar a ver qué necesidad, como qué era lo que faltaba y qué era lo que pasaba. Sí, mira, por ejemplo, ahí respecto a lo que tú dices, Paula, lo importante que entonces resulta el estudio de mercado, ¿cierto? Conocer cómo es que piensan nuestros consumidores, qué es lo que quieren los consumidores, ¿cierto? Es necesario. Caterina, ¿vas a decir algo? Sí, profe, que en lo que respecto a lo que estás diciendo, el estudio de mercado fue como muy inteligente de parte de ellos estudiar, o sea, lo hicieron directamente con los implicados, que son los niños,
les preguntaban, me pareció genial porque los invitaron, les preguntaban si les gustaba, qué color les gustaba más. Ahí fue donde descubrieron que las niñas, no solo los niños les gusta pues como tal construir, sino las niñas, que los colores les llamaban mucho la atención, que podían hacer, o sea, que en realidad ellos también podrían ser un consumidor bastante alto para ellos. También lo que me llamó mucho la atención es que ellos, digamos, inició la compañía como tal de piezas en plástico porque se les quemó la fábrica donde fabricaban piezas de madera, ¿no? Juguetes de madera. Entonces se quema la fábrica y desde allí es que empieza la idea de hacer los ladrillitos pues de plástico. Entonces me pareció súper interesante porque pues o sea, en manos de otra persona simplemente no, me quebré, no hay nada que hacer, perdí la fábrica y simplemente lo dejan allí, ¿no? Entonces eso fue lo que más me llamó la atención. Sí, eso también es importantísimo, ¿cierto? Saber tomar decisiones cuando hay crisis en un proyecto. Sí, adicional a eso que llega esta persona que la verdad, pues el apellido es, bueno, el nombre es súper raro, que es el que está en este momento pues, como digamos, a la presidencia, por llamarlo de alguna manera, de la compañía, y fue el que le dio como el giro de 90 grados a eso y la puso pues la sacó a flote, ¿no? En este momento es súper exitosa. Sí, muy bien por la intervención, Caterina. Bueno, ¿alguien más? Quiero que me cuenten qué les pareció el video, Yo creo que si tiene, digamos, relación con lo que tratamos en la materia. Bueno, ¿quién está por aquí hablando? Tatiana. Vale, Tatiana. No, pues, profe, no solo eso, Dime. sino que, pues, adicional a todo lo que han hablado las compañeras, esta gente no solo se enfocó, pues, o sea, tiene el enfoque supremamente claro con respecto a las piezas y las fichas de construcción, pero también tiene abierto un mercado y ha ido evolucionando con respecto a lo que va actualmente. Entonces, crearon la película, hoy por hoy tienen tienen series como para ir atrapando no solo el público que va y juega con los bloques, sino también cautivar a los niños desde pequeños. Venga, mira esta serie, mira todo lo que estamos haciendo y irlos de una u otra manera subliminalmente llevándolos a la adquisición de los productos, por así decirlo. Entonces, y no solo a los niños, sino también a los grandes, porque me imagino que mucha gente adulta se fue y se vio Batman en Lego y quedó cautivado con el proceso, porque no solo pues la inversión tan grande de este proyecto, porque pues, sino que fue un éxito total. Entonces, no solo es la distribución del producto, sino que ellos van evolucionando a través del tiempo, creando pues estrategias, es una estrategia de mercadeo muy importante que muchas personas no creerían ver, no, simplemente una película de Lego, ya no, eso es una estrategia de mercadeo impresionante que va a llevar a que la gente tarde o temprano quiera adquirir los productos que no son solo los jugueticos, sino que también muestran esos parques temáticos en los que ven grandes construcciones o bueno, lo que mostraban que la torre de no sé qué, bueno, las edificaciones hechas, que uno dice, bueno, uno con esos bloquecitos que hacen, no, pues los monta uno encima de otro y decían la cantidad de posibilidades que había con 6 bloquecitos, son infinitas. Profe, Sí, así es, Tatiana. A ver, ¿quién está por acá? Yorleni, cuéntame, ¿qué te pareció? No, pues el video tiene toda la relación con la materia, con el proyecto, porque pues nos muestra como desde principio a fin todo lo que fue cómo empezó la empresa, que como tal pues fue un proyecto, cómo se fue transformando a medida pues que el mundo también iba evolucionando, mostrar esa crisis a la que llegó también como por abarcar demasiado, por explorar en mercados en los que no se conocía, porque pues si uno ya está enfocado en algo, qué necesidad de como desviarse del camino, no, toda la relación con el proyecto, y es como tener la mente siempre enfocada en ese objetivo, en esas metas que están trazadas en el proyecto, y eso sin nunca dejar de innovar. Exactamente, sí, si ustedes ven, entonces tenemos ejemplos dentro de la misma empresa de proyectos que fracasaron y proyectos que resultan ser rentables. Entonces,
el tema de la marca de ropa Lego no pegó, ¿cierto? Se estaba perdiendo dinero en ese proyecto que invirtió la empresa. Pero entonces si hablamos de las películas, como nos menciona Tatiana, bueno, eso ha generado un impacto positivo. Entonces es importantísimo como aprender a evaluar en qué momento nosotros decidimos invertir en el proyecto, hasta qué momento podemos decir que sea rentable, ¿cierto? O tenemos que cambiar definitivamente la idea. O sea, todo esto nos sirve para nosotros aprender a tomar decisiones de inversión. Bueno, ¿alguien más que quiera comentarnos algo, adicionar algo antes de que acabemos la clase? Yo, profe, Dime, Ana María, a mí me cuéntame. gustó mucho de la empresa la adaptación tecnológica y robótica que le dieron a los juguetes, porque pues no se quedaron, pues para muchas personas puede ser algo aburrido coger las piezas y construir, sino que se adapta a niños y a grandes, sino que van a Ujú. la vanguardia de De hecho, esa es una de las... sino que van a la vanguardia Sí, es uno de los plus, de lo que ¿cierto? se está viendo hoy en el mundo de la tecnología. Ujú. Entonces también es súper importante como ampliaron el mercado teniendo en cuenta que a los grandes también les gusta construir y ese tipo de Legos como especiales enfocados a la tecnología. Entonces es importantísimo lo que dice ahí Ana María, van a la vanguardia, van, van ahí como muy pendientes de los avances tecnológicos que hay. Evolucionando, profe, Ustedes como vieron el proceso evolucionando. de producción, sí, exactamente. ¿Por qué? Porque van como, como que, ¿cómo se dice? Como tomando esa tecnología que se encuentra en el mercado. Entonces ustedes veían que ahí nos contaban que hacían primero una selección manual de las fichas y eso tenía unos problemas, unos márgenes de error muy altos, ¿cierto? Entonces ahora es con sensores, un poco de cosas que permite que vayan perfectos los paquetes en cuanto al tipo de fichas y eso son cosas que resaltan mucho de esta empresa, que tanto cada bloque, digamos, tiene una perfección como al comprar un juego, un paquete completo, usted va a estar seguro de que ninguna, no le va a faltar ninguna ficha o van a venir fichas que no son de ahí, ¿cierto? Y esas son cosas que también le gustan al consumidor. O sea, que el producto se le entregue tal como él lo desea en su máximo, ¿cierto? Es como, Entonces como son inversión muchas cosas. a los sistemas de calidad, pues de que tú te asegures de que este producto Ujú. aquí en Capernaum va a ser exactamente el mismo, no va a tener ningún tipo de modificación y pues garantizar como y generar como también el buen nombre. Exactamente. Bueno, ¿alguien más algún comentario, duda? ¿Algo más que nos quiera compartir? Profe, también me gustó mucho la parte donde dicen que como que el punto que más lo lanzó al éxito fue cuando quisieron hacer las fichas con esos bloquecitos que hacen que sea la sujeción una de la otra. O sea, ese fue el plus que le dio el éxito total para poder que se pudiera construir con ellas. Entonces, o sea, parece simple, pero algo pues como tal, bueno, coloquémosle unos bloques para que sea la Ujú. sujeción y se pueda pues construir. Fue el éxito total. Pues se escucha simple, pero mire que algo tan pequeño fue lo que dio el éxito como tal a Lego. Pueden ser cambios mínimos desde el punto de vista como de un primer paso, ¿cierto? Pero que resultan ser un éxito completo, como eso que tú mencionas, de adicionarle esos huequitos en la parte de atrás de las fichas y que permite que se combinen de infinitas formas. Entonces, y otra cosa antes de acabar, chicos, bueno, uno creería, ¿cierto? Uno normalmente cuando plantea proyectos productivos, piensa que como estamos hablando de juguetes, de pronto no lo es, pero miren el tipo de proyecto, ¿cierto? Enfocado al mercado de los niños, de la juguetería, una parte enfocado al mercado de los adultos y cómo ha llegado a crecer. Y son juguetes, ¿cierto? Uno diría,
no es algo necesario, pero resulta que es muy exitoso. Entonces también es como para que ustedes tengan en cuenta que hay muchas ideas que hay veces nosotros limitamos o no desarrollamos porque pensamos que puede que no sean exitosas Profe, y pero pueden resultar en casos no solo como eso, el sino de también Neto, que que son en realidad no tiene mucho misterio, o sea, un bloquecito que permite que el usuario desarrolle la imaginación, o sea, al tope, o sea, no hay como, hasta aquí llega el tema de este juego, o sea, la evolución o el fin de ese juguete es infinito, es según la imaginación y lo que la persona que lo está usando tenga como proyecto final. Entonces, también eso es muy impactante porque en realidad son unos cubitos, o sea, eso no tiene ciencia, que algunos tienen X cantidad, pues de X forma, tamaño, cuadritos, bueno, lo que sea, pero que es infinito a la imaginación de quien lo está utilizando. Entonces, es una idea muy admirable, pues es un desarrollo empresarial muy admirable porque en realidad no tiene, que uno diga, no, es que esto es algo que no puede hacer nadie nunca en la vida, no, pero de algo simple que fue, pues es un éxito hoy en día. Profe, y adicional a eso, el precio que tiene. Exactamente. O sea, un Lego cuesta mucha plata. Un original puede estar costando, bueno, no sé, hace mucho tiempo, más o menos 6 años, costaba 250, 300, uno grande. Y pequeño, 80, 90, o sea, son exageradamente costosos. Me parece a mí, pues, un poco de bloquecitos ahí, ese poco de plata, no. Sí, de hecho, esas son unas de las debilidades que plantea Lego para su propia empresa a la hora de cuando realiza una matriz DOFA. Ellos identifican que esa es una debilidad que ellos tienen que de alguna forma tratar de corregir si quieren ampliar su mercado, pero aún así, ¿cierto? La cantidad de piezas que pueden llegar a vender son impresionantes. Bueno, chicos, yo espero que les haya gustado el video porque a partir de casos reales uno aprende bastante. Entonces, nos queda pendiente, ya saben que la idea es que realicen su evaluación financiera para su proyecto y eso es lo último para que lo suban aquí en donde dice proyecto final. Ya nos vamos acercando casi al final del ciclo. Bueno, me encantó verlos y nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Profe, bueno, muchas gracias por todo y feliz noche. Lo mismo, feliz noche, que estén muy Gracias, bien. profe, chao, feliz noche. Un gusto, que estén bien. Chao chicos, que descansen, que tengan un feliz fin de semana. Igual. Gracias, igual.